Me quedaré con la mitad de tus millones, incluida la herencia de tu abuela», anunció Bradley con una sonrisa de satisfacción, mientras su voz resonaba en la sala del tribunal, como si estuviera anunciando los números de la lotería. La confianza en su tono me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la calma en mi asiento, en la mesa de los acusados. Me llamo Judith Crawford. Tengo 45 años y nunca imaginé que estaría sentada en un tribunal de divorcios en Londres, viendo cómo mi marido desde hace 5 años intentaba robarme todo por lo que había trabajado durante toda mi vida. Bradley estaba sentado al otro lado de la sala con su abogado, con cara de haber ganado la lotería. Su traje caro, que yo había pagado, por supuesto, estaba perfectamente planchado, y su cabello dorado estaba peinado hacia atrás, de esa manera que solía encantarme, pero que ahora me daba náuseas. «Su señoría», continuó el abogado de Bradley, «mi cliente tiene derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluida la sustancial herencia que la señora Crawford recibió durante su matrimonio». El maletín del abogado estaba repleto de documentos, todos ellos describiendo cómo Bradley planeaba quedarse con el dinero que mi abuela había ganado con tanto esfuerzo. Observé cómo los espectadores de la sala se inclinaban hacia adelante en sus asientos, claramente fascinados por lo que suponían que sería un acuerdo financiero multimillonario. Probablemente, algunos de ellos estaban calculando las cifras en sus cabezas, preguntándose con cuánto se iría Bradley. Incluso se habían presentado algunos periodistas, atraídos por los rumores de un caso de divorcio multimillonario que involucraba a una prominente mujer de negocios londinense. La jueza Richardson, una mujer severa de unos 60 años con cabello gris acero, revisó la documentación inicial con expresión neutral. Llevaba más de 20 años presidiendo el Tribunal de Familia, e imaginé que había visto todos los trucos posibles. Pero algo me decía que no había visto lo que yo estaba a punto de revelar. Bradley se giró ligeramente en su silla para mostrarme lo que probablemente él consideraba una sonrisa victoriosa. Su audacia me hizo hervir la sangre. Era el mismo hombre que solía traerme el café a la cama, que decía que me quería por lo que era, no por lo que tenía. 5 años de matrimonio y todo había sido una mentira. La sala del tribunal resultaba opresiva, con sus paneles de madera oscura y el peso de los procedimientos legales flotando en el aire. Afuera, podía oír los sonidos lejanos del tráfico de Londres. La gente seguía con su vida normal, mientras la mía era diseccionada ante unos desconocidos. Apreté con fuerza mi bolso, sintiendo el sobre que había dentro y que lo cambiaría todo. «Señora Crawford», me llamó directamente el juez Richardson, «¿tiene algo que decir sobre estas acusaciones?» Me levanté lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con una determinación más firme que nunca. Este era el momento que había estado esperando. El momento en el que la codicia de Bradley finalmente le pasaría factura. «Su señoría, creo que hay algo que el tribunal debe ver». Mirando atrás, debería haber visto las señales de advertencia mucho antes en nuestra relación. Bradley me había conquistado en un momento especialmente vulnerable de mi vida. Acababa de cumplir 40 años y dirigía mi empresa de consultoría, Bright Vale Analytics, con un éxito modesto, pero con poco tiempo para el romance. Mi abuela había sido mi compañera más cercana hasta su muerte, 3 años antes de conocer a Bradley, y todavía estaba de duelo por su pérdida cuando él apareció en una conferencia de negocios en Birmingham. Era encantador, atento, y parecía genuinamente interesado en mi trabajo,
ayudando a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. «Eres brillante», me decía mientras me veía revisar informes financieros. «Nunca he conocido a nadie que entienda los números como tú». En ese momento, pensé que estaba impresionado por mi inteligencia. Ahora me doy cuenta de que estaba calculando mi patrimonio neto. Nuestro noviazgo fue un torbellino de cenas caras y escapadas románticas. Bradley trabajaba como director de ventas de una empresa farmacéutica, pero siempre parecía tener dinero para citas lujosas. «Creo en invertir en las personas que me importan», decía cuando le preguntaba por sus gastos. Me halagaban su atención y su generosidad, sin darme cuenta de que ya estaba planeando su estrategia de inversión a largo plazo. Cuando Bradley me pidió matrimonio después de 8 meses, dudé. Mi abuela siempre me había advertido sobre los hombres que se precipitan, pero Bradley fue persistente. «La vida es demasiado corta para esperar», insistió. «Sé lo que quiero y te quiero a ti». Su propuesta fue muy elaborada. Una cena privada en el Támesis con un cuarteto tocando nuestras canciones favoritas. El anillo era impresionante. Probablemente valía más que su salario anual, aunque en ese momento no pensé en ello. Mi abogada, Patricia Holbrook, había insistido en un acuerdo prenupcial. Cualquier mujer de negocios exitosa necesita protección, me había explicado. No es romántico, pero es práctico. Me sentí incómoda al mencionárselo a Bradley, preocupada de que pensara que no confiaba en él o que me importaba más el dinero que el amor. Pero la reacción de Bradley me sorprendió. Se rió y lo descartó como si no fuera nada. «Por supuesto, cariño. Lo que te haga sentir cómoda. No me caso contigo por tu dinero. Me caso contigo por ti». Firmó los papeles sin siquiera leerlos, bromeando con que el amor no necesita letra pequeña. Su actitud despreocupada me convenció de que mis preocupaciones eran infundadas. «Es solo una formalidad romántica», dijo, garabateando su firma con un ademán grandilocuente. «Como prometer amar, honrar y respetar, pero con más jerga legal». Recuerdo que me sentí aliviada de que fuera tan comprensivo, tan dispuesto a disipar mis preocupaciones. Patricia se había sido minuciosa al redactar el acuerdo, protegiendo no solo mis activos actuales, sino también cualquier herencia futura o crecimiento empresarial. «La herencia de tu abuela acabará siendo tuya», me recordó. «Esto garantiza que permanezca en tu familia donde pertenece». En ese momento pensé que estaba siendo demasiado cautelosa. Ahora me doy cuenta de que fue absolutamente previsora. La verdadera sorpresa llegó a los 18 meses de matrimonio, cuando recibí la llamada sobre la herencia de mi abuela. Me había dejado todo: su casa en Surrey, sus inversiones, su colección de libros raros y 2,1 millones de libras esterlinas en fondos cuidadosamente gestionados. Era mucho más de lo que había esperado, y la herencia transformó mi situación financiera de la noche a la mañana. La reacción de Bradley ante la noticia fue reveladora, aunque en ese momento no le di importancia. Sus ojos se iluminaron literalmente cuando le hablé del dinero. 2,1 millones, repitió como si no pudiera creerlo. «Judith, somos ricos». La forma en que dijo «somos» deberíale haber sido mi primera pista. A partir de ese momento, los hábitos de gasto de Bradley cambiaron drásticamente. Dejó su trabajo en 6 meses, alegando que quería explorar nuevas oportunidades y estar ahí para apoyar mi éxito. Lo que realmente hizo fue gastar mi dinero como si fuera su propia asignación personal. Se compró un coche de lujo, supuestamente para hacer contactos. Invirtió en el restaurante de un amigo sin consultarme
y perdió 25.000 libras cuando el negocio fracasó al cabo de un año. Reservó vacaciones caras, se apuntó a un club de golf exclusivo en Wentworth y empezó a vestirse como si siempre hubiera sido rico. Cada vez que le preguntaba por una compra, me recordaba que somos socios y que las parejas deben confiar la una en la otra en las decisiones financieras. El punto de ruptura llegó hace 6 meses, cuando descubrí que Bradley había estado diciendo a la gente del club de golf que la herencia era dinero familiar, que nos pertenecía a los dos. Había empezado a presentarse como inversor y empresario, olvidando convenientemente mencionar que todas sus inversiones se habían realizado con la fortuna que mi abuela había conservado cuidadosamente. Cuando le confronté por sus mentiras y sus gastos, Bradley se puso a la defensiva y luego se volvió cruel. «Actúas como si fuera un gran secreto que me casé por interés», espetó. «Todo el mundo sabe que necesitabas a alguien como yo para disfrutar de la vida. Antes de conocernos, eras solo una adicta al trabajo solitaria sin vida social». Sus palabras me dolieron profundamente porque había algo de verdad en ellas. Yo había estado sola, y Bradley había traído emoción y compañía a mi vida. Pero me di cuenta de que había estado jugando a largo plazo, posicionándose como mi salvador, mientras planeaba sistemáticamente quedarse con todo lo que yo había heredado. El colmo fue cuando encontré correos electrónicos entre Bradley y su abogado, en los que discutían la estrategia de divorcio. Lo habían estado planeando durante meses, calculando el momento para maximizar su posible acuerdo. Bradley incluso había investigado las leyes de divorcio del Reino Unido, buscando formas de alegar que su apoyo emocional y su contribución a mi estilo de vida le daban derecho a una mayor parte de mis bienes. Fue entonces cuando finalmente volví a ponerme en contacto con Patricia y solicité el divorcio. Me negué a dejar que Bradley controlara la narrativa o el calendario. Si quería pelearse por el dinero de mi abuela, se lo permitiría, pero no saldría como él esperaba. Ahora, de pie en esta sala, estaba lista para mostrarle a Bradley y a todos los demás exactamente lo que le había reportado su codicia. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre de manila que Patricia había preparado para este momento exacto. La sala estaba completamente en silencio, salvo por el suave susurro del papel y el lejano zumbido del sistema de aire acondicionado. La expresión de confianza de Bradley vaciló ligeramente cuando me vio acercarme al estrado del juez. «Su señoría», dije con voz firme y clara. «Creo que el tribunal debe revisar este documento antes de proceder con cualquier discusión sobre la división de bienes». La jueza Richardson extendió la mano y aceptó el sobre. «¿Cuál es la naturaleza de este documento, señora Crawford?» «Es un acuerdo prenupcial, su señoría. Uno que mi marido firmó antes de nuestro matrimonio, hace 5 años. El cambio en el ambiente de la sala fue inmediato y eléctrico. El abogado de Bradley, un hombre delgado llamado Gerald Weston, se levantó de un salto de su silla como si le hubieran picado. «Su señoría, no se nos informó de ningún acuerdo prenupcial. Esto es muy irregular». «Siéntese, señor Weston», ordenó la jueza Richardson, mientras rompía el sello del sobre. «Examinaré los documentos y determinaré su validez». Volví a mi asiento, sin apartar la mirada de Bradley. Su rostro había pasado de mostrar confianza a confusión, y en 30 segundos, a algo parecido al pánico. Susurraba frenéticamente a su abogado, señalando con gestos el estrado del juez. Pude distinguir fragmentos de sus urgentes palabras. «Ella nunca mencionó. ¿Y cómo es posible?» Patricia Holbrook, mi abogada,
permanecía perfectamente tranquila a mi lado. Llevaba meses preparándose para este momento, asegurándose de que cada detalle de nuestra estrategia fuera infalible. «Solo observa», me susurró con una pequeña sonrisa. La jueza Richardson era una lectora minuciosa y se tomó su tiempo con cada página del acuerdo. El documento era exhaustivo. Patricia se había asegurado de ello 5 años atrás. En él se describía exactamente qué bienes estaban protegidos, qué deudas permanecerían separadas y, lo más importante, cómo se gestionaría cualquier herencia futura. Parece ser un acuerdo prenupcial debidamente formalizado, anunció la jueza Richardson, tras varios minutos de cuidadosa revisión. Está fechado 6 semanas antes de su matrimonio, atestiguado por 2 notarios y firmado por ambas partes. El abogado de Bradley parecía querer desaparecer en su silla. Me di cuenta de que Gerald Weston había presentado este caso de divorcio sin hacer las comprobaciones básicas. Había asumido, al igual que Bradley, que el matrimonio era una simple apropiación de bienes. «Su señoría». Bradley se levantó de repente, con la voz ligeramente quebrada. «Necesito ver ese documento. No recuerdo haber firmado nada parecido». El juez arqueó las cejas ante el arrebato de Bradley. «Señor Crawford, por favor, permanezca sentado y deje que su abogado se encargue de este procedimiento». Pero Bradley estaba ahora en una espiral descendente, y su confianza cuidadosamente construida se desmoronaba. «Judith, ¿qué es esto? Nunca me dijiste que esto era una especie de trampa legal». «Señor Crawford». La voz del juez Richardson atravesó la sala como un latigazo. «Permanecerá en silencio, o le acusaré de desacato. Su abogado puede solicitar revisar el documento a través de los canales adecuados». Gerald Weston se acercó al estrado con evidente renuencia. Lo observé examinar el acuerdo prenupcial, con el rostro cada vez más pálido a medida que avanzaba en la lectura. Regresó a su mesa y comenzó a susurrar con urgencia a Bradley, quien negaba con la cabeza, incrédulo. Los espectadores de la sala estaban ahora completamente absortos, intuyendo que algo dramático estaba sucediendo. Podía oír conversaciones apagadas y el rasgueo de los bolígrafos de los periodistas, que intentaban captar cada detalle de la humillación pública de Bradley. «Señoría», dijo finalmente Gerald dirigiéndose al tribunal, con una voz que había perdido notablemente la seguridad que tenía antes. «Mi cliente desea solicitar un breve receso para revisar estos documentos más detenidamente». La jueza Richardson miró su reloj. «Señor Weston, ¿no investigó usted la posible existencia de acuerdos prenupciales antes de presentar sus reclamaciones patrimoniales?» El silencio del abogado fue respuesta suficiente. Bradley había estado tan seguro de su estrategia que ni siquiera había mencionado la posibilidad de un acuerdo prenupcial a su abogado. Gerald Weston se había visto tan sorprendido como su cliente. «Le daré 10 minutos para revisar el documento», declaró la jueza Richardson. «Pero debo advertirle que parece tratarse de un acuerdo legalmente vinculante que afecta significativamente a las reclamaciones de su cliente». Durante el receso, vi a Bradley y a su abogado reunidos en una intensa conversación cerca de las ventanas de la sala del tribunal. Los gestos de Bradley se volvían cada vez más animados y desesperados, mientras Gerald le explicaba las implicaciones del acuerdo prenupcial. Incluso desde el otro lado de la sala, pude ver el momento exacto en que Bradley se dio cuenta de que su plan había fracasado por completo. Patricia aprovechó el tiempo para revisar sus propias notas y prepararse para lo que sabía que serían los últimos intentos de Bradley de impugnar el acuerdo. «¿Va a alegar fraude o coacción?»,
predijo en voz baja. Los hombres como Bradley siempre culpan a los demás cuando sus planes fracasan. Tenía razón. Cuando se reanudó la sesión, Gerald Weston se lanzó inmediatamente a una desesperada argumentación legal. Señoría, mi cliente cree que fue engañado sobre la naturaleza de este documento. La señora Crawford se lo presentó como una formalidad romántica, no como un acuerdo integral de protección de activos. El juez Richardson no parecía nada impresionado. Señor Weston, está alegando que su cliente firmó un documento legal sin leerlo. Su señoría, mi cliente confiaba en su esposa. Creía que ella era sincera sobre el alcance y las implicaciones del documento. Tuve que morderme la lengua para no reírme. Bradley siempre se había enorgullecido de ser un hombre de negocios astuto, alguien capaz de leer a las personas y las situaciones. Ahora su abogado argumentaba que era demasiado confiado e ingenuo para entender un contrato legal. El documento está claramente etiquetado como un acuerdo prenupcial, observó la jueza Richardson, hojeando las páginas. Incluye advertencias estándar sobre la búsqueda de asesoramiento legal independiente. Su cliente decidió renunciar a ese derecho. Gerald revolvió nerviosamente entre sus papeles. Él... Sí, su señoría. Mi cliente renunció a su derecho a un asesoramiento independiente, y el documento fue revisado por un notario público. ¿Correcto? ¿Con su cliente presente y confirmando su identidad? Sí, su señoría. La jueza Richardson dirigió su atención directamente a Bradley. Señor Crawford, cuando firmó este documento, ¿alguien le obligó así a hacerlo? ¿Estaba bajo algún tipo de coacción o presión? Bradley estaba rojo de vergüenza y enfado. No, su señoría, pero pensé que solo era papeleo. Judith me hizo creer que no importaba. ¿Leyó el documento antes de firmarlo? La pregunta flotaba en el aire como una espada. Bradley miró a su alrededor en la sala del tribunal como si buscara una vía de escape. El silencio se prolongó hasta que se volvió incómodo para todos los presentes. Señor Crawford, le he hecho una pregunta directa. Yo lo ojeé, admitió finalmente Bradley. Pero Judith dijo que era solo una formalidad. La expresión del juez Richardson era una obra maestra de desaprobación judicial. Señor Crawford, firmó un documento legal sin leerlo, después de renunciar a su derecho a un abogado, y ahora le pide a este tribunal que lo invalide porque no se lo tomó en serio. La sala quedó completamente en silencio. Incluso los periodistas habían dejado de escribir, hipnotizados por la humillación pública de Bradley. Sentí una oleada de satisfacción al verlo retorcerse bajo el escrutinio del juez. Su señoría. Gerald hizo un último intento. Quizás podríamos argumentar que el acuerdo es desmesurado, dada la disparidad en... Señor Weston, le interrumpió el juez Richardson. ¿Ha revisado la información financiera incluida en este acuerdo prenupcial? Gerald volvió a hojear el documento, buscando claramente algo que se le había pasado por alto. Aquí hay una amplia información financiera, su señoría. Efectivamente. La señora Crawford proporcionó documentación completa de sus activos, ingresos y herencia prevista. Su cliente firmó reconocimientos en los que confirmaba que había revisado y comprendido toda la información financiera. Este es uno de los acuerdos prenupciales más completos que he visto en mis 23 años en la magistratura. Bradley parecía a punto de vomitar. El chico dorado que había seducido a todo el mundo a lo largo de su vida, finalmente se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. La jueza Richardson
Carraspeó y comenzó a leer directamente el acuerdo prenupcial, con una voz que resonaba con claridad en la silenciosa sala del tribunal. Sección 4. Párrafo A. Todos los bienes que posea cualquiera de las partes antes del matrimonio seguirán siendo propiedad separada de esa parte. Sección 4. Párrafo B. Cualquier herencia recibida por cualquiera de las partes durante el matrimonio se considerará propiedad separada y no estará sujeta a división en caso de divorcio. El rostro de Bradley pasó por toda una gama de colores, del rojo al blanco y al verde. Agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Eso no puede ser legal», murmuró en voz alta, lo suficiente como para que varias personas lo oyeran. «La sección 6», continuó el juez Richardson, «trata de la pensión alimenticia. Cito: ninguna de las partes tendrá derecho a recibir pensión alimenticia o manutención de la otra, independientemente de la duración del matrimonio o de la disparidad de ingresos». El juez levantó la vista del documento. Esta sección fue rubricada por ambas partes y atestiguada por separado. Gerald Weston tomaba notas frenéticamente, probablemente tratando de encontrar cualquier posible laguna o tecnicismo. Pero Patricia se había sido demasiado minuciosa hacía 5 años. Se había anticipado y abordado cada posible impugnación. «Señoría», me levanté. «¿Puedo dirigirme al tribunal?» «Adelante, señora Crawford». Cuando heredé los bienes de mi abuela hace 18 meses, consulté con mi abogado si la herencia estaba protegida por el acuerdo prenupcial. Confirmamos que estaba totalmente cubierta por la sección 4, párrafo B. La herencia se ha mantenido en cuentas separadas y nunca se ha mezclado con los bienes matrimoniales. Este fue el último clavo en el ataúd de Bradley. No solo el acuerdo prenupcial era irrefutable, sino que yo había sido escrupulosamente cuidadosa en mantener la herencia separada. No había forma de que él reclamara ninguna parte de ella. El juez Richardson asintió con aprobación. «Señora, Crawford utilizó alguna parte de su herencia para gastos matrimoniales o compras conjuntas». «No, su señoría. Mantuve mis ingresos habituales para los gastos del hogar. La herencia ha permanecido completamente separada». Bradley estalló. «Eso no es cierto. Ella compró cosas para nosotros. Pagó las vacaciones». «Señor Crawford». La voz de la jueza Richardson era gélida. «Está fuera de lugar. Siéntese inmediatamente». Pero Bradley ya se había perdido la razón. Su fachada cuidadosamente construida se había derrumbado por completo. «Esto es una locura. He estado con ella durante 5 años. La he apoyado emocionalmente. Renuncié a mi carrera». «Renunciaste a tu trabajo para gastar mi dinero», dije en voz baja, incapaz de contenerme. «Señora Crawford», advirtió el juez Richardson, pero su tono era casi divertido. Gerald tiraba de la chaqueta de Bradley, tratando de que se sentara y dejara de empeorar las cosas. Pero Bradley estaba en modo de crisis total, y su verdadera naturaleza finalmente se reveló. «Ella me tendió una trampa», gritó Bradley. «Me hizo creer que éramos socios. Me hizo creer que el dinero era nuestro». «Señor Crawford, si no puede controlarse, haré que el alguacil lo saque de mi sala». La amenaza de ser expulsado físicamente finalmente penetró la ira de Bradley. Se sentó pesadamente, con el pecho agitado por respiraciones furiosas. Pero el daño ya estaba hecho. Todos los presentes en la sala habían visto su verdadero carácter.
El hombre codicioso y engreído que se había casado conmigo por mi dinero y luego había tenido la audacia de actuar como una víctima cuando su plan fracasó. La jueza Richardson revisó las últimas páginas del acuerdo prenupcial con deliberada atención. La tensión en la sala era palpable mientras todos esperaban su fallo. Sentí una tranquila satisfacción apoderarse de mí. Después de meses de manipulación y mentiras por parte de Bradley, la verdad finalmente salía a la luz. Basándome en mi revisión de este acuerdo prenupcial, anunció la jueza Richardson, estoy lista para dictar mi decisión sobre la división de bienes. La jueza Richardson se quitó las gafas de lectura y miró directamente a Bradley con una expresión que podría haber congelado el fuego. Señor Crawford, este acuerdo prenupcial es válido, completo y legalmente vinculante. No tiene derecho a nada de los bienes premaritales, la herencia o las participaciones empresariales de su esposa. Las palabras golpearon a Bradley como golpes físicos. Abrió la boca y miró a la jueza con total incredulidad. ¿Nada?, susurró. Nada, confirmó la jueza Richardson. Además, según la sección 7 de este acuerdo, todas las deudas contraídas individualmente por cualquiera de las partes siguen siendo responsabilidad de esa parte. Señora Crawford, ¿tiene documentación de las deudas contraídas únicamente por su marido? Patricia me entregó una gruesa carpeta que yo pasé al alguacil. Sí, su señoría. Deudas de tarjetas de crédito, el préstamo del coche, la inversión fallida en un restaurante y las cuotas del club de golf, por un total de aproximadamente 65.000 libras. El abogado de Bradley parecía querer desaparecer por completo. El caso que pensaba que le reportaría unos honorarios sustanciales se había convertido en un completo desastre. Señor Crawford, continuó el juez Richardson, no solo no recibirá ningún activo de este matrimonio, sino que seguirá siendo personalmente responsable de las 65.000 libras de deuda que acumuló durante el matrimonio. La sala del tribunal estalló en murmullos y susurros. Pude oír a alguien detrás de mí reprimir una risa. Bradley había pasado de esperar millones a enfrentarse a la quiebra en cuestión de 30 minutos. Su señoría. La voz de Bradley era apenas audible. Esto no puede ser cierto. 5 años de matrimonio tienen que contar para algo. La sonrisa del juez Richardson era afilada como una navaja. Sí que cuenta para algo, señor Crawford. Cuenta como una costosa lección sobre la importancia de leer los documentos legales antes de firmarlos. El martillo cayó con una firmeza que resonó en la sala como un trueno. El tribunal concede la petición de divorcio presentada por la señora Crawford. No se transferirá ningún activo al señor Crawford. Todas las deudas individuales permanecerán a cargo de la parte que las haya contraído. Se levanta la sesión. Bradley se quedó sentado en silencio, atónito, mientras asimilaba la realidad de su situación. Había pasado 5 años preparándose para este momento, solo para descubrir que su plan estaba condenado al fracaso desde el día en que firmó casualmente el acuerdo prenupcial sin leerlo. La gente comenzó a salir de la sala, pero yo permanecí sentada, observando cómo el mundo de Bradley se derrumbaba a su alrededor. Gerald Weston ya estaba recogiendo su maletín, claramente ansioso por escapar de esta vergüenza profesional. Varios periodistas se acercaron a mí para pedirme comentarios, pero Patricia los interceptó con eficaz eficiencia. «Judith», me llamó Bradley cuando finalmente me levanté para marcharme. «Tenemos que hablar de esto. Esto no ha terminado». Me volví hacia él por última vez. «Bradley,
terminó en el momento en que decidiste casarte conmigo por mi dinero, en lugar de amarme por lo que soy. El acuerdo prenupcial no arruinó tu plan, lo hizo tu codicia. Su rostro se descompuso cuando se dio cuenta de la gravedad de su situación. Sin herencia, sin activos, y con una deuda aplastante que le perseguiría durante años. El hombre que se había abierto camino en la vida con su encanto, se había encontrado por fin con una situación que no podía solucionar con palabras bonitas ni manipulación. Mientras caminaba hacia las puertas de la sala del tribunal con Patricia Mayla, a mi lado, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. La pesadilla había terminado por fin y la verdadera naturaleza de Bradley había quedado al descubierto para que todos la vieran. Resultó que la justicia, a veces, venía acompañada de su propia ironía poética. La vida de Bradley se desmoronó por completo en los meses posteriores a nuestro divorcio. La deuda de 65.000 libras lo llevó a la quiebra en 6 meses, destruyendo su crédito y haciéndole imposible mantener su estilo de vida. Su reputación en la comunidad empresarial de Londres quedó arruinada cuando se corrió la voz de que había intentado robar la herencia de su esposa, convirtiéndolo en un ejemplo aleccionador sobre los acuerdos prenupciales y los peligros de casarse por dinero. El club de golf le revocó su membresía cuando no pudo pagar sus cuotas y le embargaron el coche de lujo, lo que le obligó a depender del transporte público. Su vida sentimental dejó de existir cuando las mujeres de nuestros círculos sociales se enteraron de su plan para quedarse con mi dinero y se advirtieron mutuamente sobre el encantador hombre que veía el matrimonio como una transacción comercial. Se vio obligado a mudarse con sus ancianos padres a Manchester y aceptar un trabajo de ventas de nivel básico. Y sus sueños de vivir del dinero de mi abuela fueron sustituidos por la dura realidad de empezar de nuevo a los 47 años sin nada más que deudas y una reputación dañada. Utilicé una parte de mi herencia protegida para crear la Fundación Crawford, que proporciona asistencia jurídica a las mujeres que buscan acuerdos prenupciales y representación en casos de divorcio, con el fin de garantizar que otras mujeres no sean víctimas de depredadores financieros, como Bradley. Al recordar mi trayectoria desde esposa confiada hasta divorciada empoderada, me di cuenta de que la sabiduría de mi abuela sobre la protección del patrimonio familiar me había salvado de algo más que una simple pérdida económica. Me había salvado de toda una vida de ser utilizada por alguien que veía mi amor como nada más que un camino hacia el dinero fácil.